Centro de Enseñanzas y Estudios Bíblicos Logos presenta Aprendiendo la Palabra del Señor por Nelson Bustillos. En esta sección de nuestro estudio, acerca de los hechos más relevantes en la vida del patriarca Jacob, llegamos al punto donde su hijo José, quien se había ganado el cariño especial de su padre, es traicionado por sus hermanos. Todo esto acontece a tan solo unos 3 años de haber regresado a casa del patriarca Isaac, en Hebrón. Génesis, capítulo 37. En el año 1730 a.C., cuenta la escritura que José apacentaba ovejas junto a los hijos de Bilha y Silpa, Dan, Neftalí, Gad y Aser, y al parecer, estos pilluelos no se portaban muy bien, aunque no se especifica en qué malos caminos andaban. José era el que le llevaba los cuentos de sus malas andanzas a su padre, lo que llamaríamos en la época actual, el muchacho de los chismes. Recordemos que José y Benjamín eran los únicos huérfanos de madre para ese momento, y José contaba con apenas 17 años, mientras que Benjamín tendría aproximadamente unos 3. Y amaba Israel a José, más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. ¿Por qué Jacob adoraba tanto a José? Dice la Biblia que la razón era porque lo había tenido en su vejez, pero entonces, en lugar de José, hubiera amado más a Benjamín. Lo cierto es que sus hermanos mayores le tenían mucha rabia, quizás porque era el cuentero de la familia, o por la envidia del amor que Jacob sentía por él. Debido a esto, siempre lo estaban maltratando, ya sea verbal o psicológicamente, y así transcurrían los días. Jacob le hizo una túnica de colores, causando aún más malestar entre sus hermanos mayores. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Así comienza la historia de José, el hombre de los sueños. No era tanto por lo que soñaba, sino porque los interpretaba tan bien, pero todo era obra de Dios, y esto dará cabida a una cadena de eventos que serán el eje central de la historia del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. El sueño consistía en lo siguiente. He aquí, que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor, y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más, a causa de sus sueños y sus palabras. Este sería el primer sueño que tuvo José con carácter profético, y se trataba de unos manojos que pudieron ser de espigas que estaban amarrando en el campo. Cada uno hizo su propio manojo, los cuales se levantaron, pero el de José se mantuvo bien derecho sin doblarse, en posición vertical. El resto de los manojos, pertenecientes a sus hermanos, también estaban levantados, pero se inclinaron ante el de José, que estaba en medio de todos los otros manojos. José soñaba, y les contaba a sus hermanos lo que él veía en sus sueños, pero él no les daba la interpretación, sino que su propia familia era quien creía saber lo que significaban. Sus hermanos mayores, por supuesto, vieron por dónde venía el asunto. ¿Tú estás queriendo decir que serás nuestro rey y nuestro señor? Y más rabia les dio, y ya no lo soportaban. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. José tuvo un segundo sueño, pero este era mucho más raro que el primero. Esta vez se lo contó a su padre también, además de sus hermanos. Consistía en que el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Ni siquiera en nuestras mentes podemos imaginarnos cómo el sol, la luna y las estrellas podrían inclinarse ante algo o alguien. A menos que les des alguna figura humana o animal para que pueda suceder tal cosa. Podemos dar una muestra de poder y decir miles de cosas, tales como, haremos que el sol se arrodille a nuestros pies,
y con eso podremos expresar muchas cosas, y quien las escuche entenderá el mensaje sobre lo que queremos decir. Pero un sueño no es algo que queramos expresar, es algo que podemos ver y escuchar, y luego interpretar. Pero, ¿cómo pudo ver José que el sol, la luna y algunas estrellas se inclinaban ante él? ¿Qué podría saber José del sol, si ni siquiera podría observarlo directamente? De la luna, una esfera en el espacio, que algunas veces se ve, y otras no. Y mucho menos de las estrellas, que solo podía observar en las noches como unos simples cocuyos de luz, a distancias casi infinitas. No con esto queremos decir que José le cayó a mentiras a su padre y sus hermanos, lo único que podemos decir es que, lo que José vio en sus sueños, nosotros nunca lo sabremos. Solo sabemos lo que Dios le puso en su mente para contar, usando los símbolos de las grandezas de los cielos, como lo son el sol, la luna y las estrellas. Con esto, Jehová le estaba dando un claro mensaje a la casa de Israel. Ahora bien, el mismo Jacob quedó sorprendido. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? ¿Qué clase de sueño más loco es este? Pero lo interpretó muy bien y enseguida le llamó la atención. Pero prestemos atención a un detalle que nos va a parecer algo contradictorio, ya que en las palabras de Jacob, menciona a la madre de José, como si ésta estuviera viva. Pero Raquel hacía un poco más de 2 años que había fallecido. Entonces, ¿a quién se refería Jacob cuando hablaba de su madre? Es posible que Bilha, quien fuera la sierva de Raquel, hubiera tomado ese papel, luego de la muerte de la madre biológica de José. Después de estas cosas, sus hermanos no veían la hora de desquitarse de este muchacho, ya que la envidia los estaba matando, pero Jacob, como varón de Dios, se puso a meditar en todas estas cosas. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Los hijos de Israel estaban apacentando sus ovejas por los valles de Siquem, y nos preguntamos, ¿no habían abandonado estas tierras huyendo de los cananeos y fereceos? Pero como andaban por las zonas aledañas a la ciudad, probablemente no fueran de mucho interés para los antiguos enemigos. Quizás por ese mismo motivo, Jacob haya mandado a llamar a José, para pedirle que por favor se llegara hasta donde estaban sus hermanos mayores, y saber el estado en que se encontraban. José era un poco desconocedor del área debido a su corta edad, pero tenía la idea del sitio exacto donde estarían sus hermanos. Emprende su viaje, sin saber que no volvería más nunca a casa de su padre, y su abuelo Isaac. Si fue cabalgando sobre un asno, sería cuestión de unas 3 horas de viaje, saliendo del valle de Hebrón. Dice la Biblia, que una vez llegado al sitio donde pensaba estarían sus hermanos, no consiguió a nadie, y comenzó a dar vueltas a ver si los veía. Pero ni a sus hermanos, ni a las ovejas pudo encontrar. ¿Dónde se habrán metido? Cerca de allí, una persona, del cual se desconocen mayores datos, lo vio dando vueltas por el mismo sitio. Quizás era un pastor que también apacentaba por allí cerca, aunque la Biblia no lo certifica. Este personaje, de seguro notó el desespero del muchacho José. Se le acercó y le preguntó, ¿qué buscas? José le hace saber que anda en busca de sus hermanos. El pastor afirma que sí los vio, pero que se fueron camino a Dotán. Y José sintió algo de alivio al conseguir a alguien que por lo menos le ayudara con alguna información sobre el paradero de sus hermanos y sus ovejas. Dotán estaba a unos 25 kilómetros al norte de Siquem. Y sumados a los 75 kilómetros que había de Hebrón a Siquem, nos da un total de 100 kilómetros. En la imagen del mapa se puede observar cuál sería la trayectoria que siguieron los hijos de Jacob. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él, para matarle. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle,
y echémosle en una cisterna, y diremos, alguna mala bestia lo devoró. Y veremos qué será de sus sueños. Una vez que José se encamina hasta Dotán, lugar donde se encontraban sus hermanos, ellos lo ven venir a lo lejos. Les llevaba pan fresco que les enviaba su padre. Pero ellos, de una vez conspiraron contra él, y sus peores temores se hicieron presente. Había que matarlo. Pero, ¿de quién surgió la idea? Según el Midrash Chihaser, todo parece indicar que la idea estuvo a cargo de Simón y Leví, los mismos autores de la masacre de Siquem, pero es obvio que los hijos de Silpa y Bilha también tuvieron mucho que ver, ya que la misma escritura, en Génesis 37:2, los tilda de tener mala fama y estaban decididos a matarlo. Todos los hermanos tuvieron de acuerdo, menos Rubén, el mayor de todos ellos, quien, al conocer los viles propósitos de sus hermanos menores, se abstuvo de cometer tal acto, por respeto a su padre. Rubén, ya antes le había faltado el respeto a Jacob, profanando su lecho, acostándose con una de sus mujeres. La diferencia de edad entre Rubén y José no eran más de 7 años, si José tenía 17 años, Rubén tendría 24. La revelación de los sueños había creado mucha amargura entre sus hermanos. El solo hecho de pensar que serían sus sirvientes les hacía hervir la sangre, y cuando vieron que estaba lejos de la protección de su padre, aprovecharon la oportunidad para conspirar y matar al soñador. Estaban a más de 100 kilómetros de su hogar, y no veían impedimento alguno para llevar a cabo su macabro plan, y así el cuento de los sueños quedaría solo en eso. Puro cuento. En Génesis 42:22, se nos dice que Rubén, el hijo primogénito de Jacob, no estuvo de acuerdo en ningún momento en que se le hiciera mal al muchacho, pero no pudo frenar la rabia y el odio del resto de sus hermanos. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo, no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. La idea de echarlo en una cisterna en el desierto era porque el lugar estaba fuera del alcance de la vista de donde ellos pastoreaban, y no les sería difícil rescatarlo y regresarlo a casa sano y salvo. Pero lo que se le estaba pasando por alto a Rubén era que estas cisternas vacías también representaban un peligro de muerte inmediata, ya que generalmente en ellas abundan serpientes y escorpiones sumamente venenosos. Los hermanos estuvieron de acuerdo con Rubén, ya que sabían que José habría de morir en ese pozo seco, bien sea a causa del veneno de los animales, o por inanición, sin la necesidad de derramar su sangre. Sucedió pues, que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. José fue despojado de su túnica, fue atado con una cuerda, y mientras suplicaba en llantos pidiendo piedad a sus hermanos, Rubén lo bajaba cuidadosamente en la cisterna, de manera que no sufriera ningún tipo de daño por alguna caída precipitosa. La escritura dice que José lloró, suplicó y rogó a sus hermanos por su vida, pero ellos no lo escucharon. Rubén, quizás internamente, imposibilitado de hacer algo que fuera en contra de la voluntad de sus hermanos, meditaba en sus pensamientos. No te preocupes, hermano, ya pronto vendré por ti a rescatarte, y llegarás sano y salvo a casa de nuestro padre. Luego de estas cosas, Rubén se apartó lejos del resto de sus hermanos, a esperar que se llegara la hora para redimirlo, quedando el resto no muy lejos del lugar donde se encontraba el pozo. Los gritos de José salían del pozo, y llegaba hasta los oídos de sus hermanos, y esto les causaba gran tensión, por lo cual tuvieron que alejarse hasta cierta distancia donde no pudieran oír sus gritos y lamentos. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Judá,
quizás luego de escuchar tantas súplicas de José desde el pozo, su corazón estaba cediendo, y su espíritu entraba en dilema, ya que no quería que su hermano muriera. Dice la Escritura, que luego de echar a José al pozo, se sentaron a comer el pan que su padre les había enviado. En ese momento, divisaron a lo lejos, una caravana de mercaderes que provenían de Siria. Venían sobre camellos cargados con productos del comercio, a lo cual la Escritura hace referencia, que eran ismaelitas que venían de Galaad. El sitio en donde estaban ubicados los hijos de Jacob, al parecer, era una vía muy transitada por mercaderes y comerciantes de la época, que hacían grandes viajes desde el lado mesopotámico hasta Egipto, el cual era la capital de las mercaderías en esos tiempos. Es en ese momento que a Judá se le ocurre otra idea. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosles a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Tanto ruego y súplica habían surtido algo de efecto entre sus hermanos, que por lo menos tomaron la determinación de que no muriera en esa cisterna, haciendo caso a su hermano Judá. Pero la suerte estaba echada sobre José, ya que a pesar de que ya no moriría en ese pozo, tampoco iría a casa de su padre, ya que Jehová tenía un propósito para él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y les vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. La Escritura dice que cuando pasaba la caravana de madianitas, fue que lo sacaron, y se lo vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y más adelante dice la Escritura, que fueron los madianitas quienes se lo vendieron a Potifar, en Egipto. Luego entonces, ¿cuántas caravanas eran en realidad? Los escritos del Midrash Chihaser nos hablan del asunto de una manera bastante distinta a como lo relata la Sagrada Escritura. Ellos nos dicen que, en lugar de una caravana, en realidad eran dos, una de ismaelitas que venían de Galaad hacia Egipto, y otra de madianitas que iban en sentido contrario, es decir, de Egipto a Galaad. Según estos escritos deuterocanónicos, se nos dice que los primeros que llegaron al lugar fueron los madianitas, y que ellos sacaron a José del pozo, sin permiso de los hermanos de José. Y esto casi provoca un enfrentamiento entre los madianitas y los hijos de Jacob, pero que a la final, terminaron negociando a José por 20 piezas de plata. Estos madianitas, luego de haber hecho el negocio tuvieron temor, y en su camino se consiguieron de frente con la caravana de ismaelitas que iban hacia Egipto, y decidieron vendérselos a ellos por la misma cantidad de dinero que habían pagado por el muchacho. Estos ismaelitas, según cuentan estos escritos, castigaron duro a José durante todo el camino hacia Egipto, ya que éste no dejaba de llorar. Debido a esto, Jehová los castigó fuertemente con terremotos, truenos y relámpagos. Dado a todo esto, los ismaelitas sintieron tanto temor, que tan pronto llegaron a Egipto lo vendieron enseguida a Potifar. Por supuesto que la Sagrada Escritura echa toda esta historia por tierra. En la Biblia hebrea, no se habla de dos caravanas, sino de una sola, y cuando se habla de madianitas e ismaelitas es como si se tratara de una sola tribu o pueblo. Solo basta con comparar los siguientes extractos bíblicos. 1. He aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad. 2. Vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él. 3. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna. 4. Y les vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. 5. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. No cabe la menor duda, que a ambos grupos se les está considerando como a uno solo, como si ismaelitas y madianitas fueran la misma tribu. También tenemos otros ejemplos, donde sucede el mismo caso. Donde se les considera a los madianitas como ismaelitas. Y para ello tenemos que viajar un poco más adelante, por los años 1167 a.C.,
época de los jueces, cuando al juez Gedeón le tocó pelear contra los madianitas, que luego de haberse impuesto sobre los reyes y príncipes de Madián, habiéndose repartido el botín entre los hijos de Israel, les hace una extraña petición. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú, y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Observemos que a los madianitas cautivos, considerados como botín, el escritor los llama ismaelitas. Entonces, ¿eran los madianitas o ismaelitas la misma gente? La respuesta es negativa, pero si es así, ¿por qué en este relato se les trata como si fueran una sola familia? Para dar una posible respuesta a esta interrogante, tenemos que empezar por aclarar que los ismaelitas y madianitas eran pueblos hermanos, ya que sus patriarcas, Ismael y Madián, eran medios hermanos por parte de padre, hijos de Abraham. Ismael era hijo de Agar, mientras que Madián era hijo de Cetura. Fijémonos en el siguiente mapa. Como se puede observar en el mapa antiguo, no aparece una nación con el nombre de Ismael, pero sí aparece una nación con el nombre de su medio hermano Madián. Bíblicamente, no existió una nación que se llamara Ismael o algo alusivo a su nombre, mientras que, de sus 12 hijos príncipes, el más conocido es Nabat, de donde surgen los nabateos, ancestros de los árabes. Caso contrario sucede con su medio hermano Madián, de quien surge una nación con su nombre, y ocuparon una gran extensión en el mismo espacio árabe. Entonces, ¿por qué la Biblia nos hace ver a los ismaelitas y madianitas como una sola familia? Esto se debe a que aquellos ismaelitas a los cuales se refiere esta historia habían nacido en tierras de Madián, por tanto, eran de raza ismaelita, pero madianitas por gentilicio, y habían adoptado todas las costumbres de los madianitas, como el hecho de ser mercaderes y negociadores. Tomemos un ejemplo. Cuando los españoles llegaron a América, ellos se radicaron formando colonias españolas y tuvieron descendencias en América. A sus descendientes se le llama hispanos por raza, pero americanos por gentilicio, por haber nacidos en tierras americanas. Madianitas era el gentilicio de los habitantes de las tierras de Madián, en la parte oriental del Golfo de Acaba, del Mar Rojo. Pero esas mismas tierras fueron minadas o saturadas de ismaelitas. Es por ello que aquellos ismaelitas que se radicaron en esas tierras de Madián fueran considerados también como madianitas, no por descendencia, sino por gentilicio. Recordemos que la promesa de Dios sobre Ismael era que serían una gran e inmensa nación y que toda esta descendencia sería repartida desde Chur hasta el Jávila, y sabemos que Jávila ocupaba los terrenos del monte de Seir hasta Madián. La expansión de los ismaelitas sería tanto que, en la época actual, a Ismael se le considera como el padre del mundo árabe, opacando el resto de los hijos bastardos de Abraham. La verdadera historia bíblica nos dice que en efecto, el negocio fue cerrado por 20 piezas de plata, y los ismaelitas se llevaron a José camino a Egipto. Rubén, quien no había presenciado el negocio, se llegó hasta el pozo, para sacar al muchacho y ponerlo en camino de vuelta a Hebrón, pero se llevó la mayor de las sorpresas al no encontrarlo en la cisterna. Desesperado, comenzó a buscarlo por los alrededores. Él pensaba que quizás alguien lo había podido ayudar a escapar, pero no lo consiguió, y rasgó sus vestidos en señal de dolor. Rubén, muy agitado, llega a donde estaban sus hermanos para contarles acerca de la desaparición de José, pero sus hermanos le contaron lo que habían hecho durante su ausencia. Rubén fue el más golpeado de todo esto, y descargó gran parte de su enojo en contra de sus hermanos, acusándolos de ser los responsables por la salud de su padre ante tal pérdida. Estaba muy resentido y molesto, al sentirse impotente, ya que nada pudo hacer por ayudar a su hermano. Ahora,
¿con qué excusa le llegarán a su padre? El libro de Jacer nos dice que Isacar fue el de la idea de matar un cabrito, degollarlo y untar la sangre a la túnica que le habían quitado a José, para luego decir que había sido devorado por alguna fiera del desierto. La idea de decirle a su padre que su hijo había sido devorado por una bestia era perfecta, ya que también pudieron haber dicho que se había extraviado, pero esto conllevaría a su padre a conformar escuadrones de búsqueda por toda el área a su alrededor y el tiempo sería interminable. Es por eso que resultaba mucho mejor decirle a su padre que había muerto de una vez. Pero, ¿cómo lo comprobarían para que su padre les pudiera creer? Muy fácil, solo tenían que llevarle esa prenda tan especial que le había hecho su padre con sus propias manos. Su túnica de colores, empapada en sangre. Ya resuelto el caso de la excusa apropiada, ahora toca escoger, ¿quién le dará la noticia a su padre? La Biblia no nos especifica tal cosa, mientras que, entre los escritos de Jacer y el Midrash, existe una clara discrepancia, ya que el libro de los justos nos dice que fue Neftalí, mientras que el libro de los sabios nos dice que el elegido fue Judá. ¿Quién tiene la razón? La lógica nos dice que Rubén debería ser el indicado, por ser el primogénito, pero no estaba muy bien posicionado delante de su padre por haber profanado su lecho. Mientras que Simeón y Leví fueron los causantes de su salida disparatada de Siquem, perdiendo Jacob aquellas propiedades por su causa. Así que tampoco eran los más recomendados. De esta manera, llegamos a Judá, quien no tenía ninguna tachadura delante de su padre, y por tanto, lo más razonable es que fuera él, el elegido para dar la mala noticia a su padre. Y enviaron la túnica de colores, y la trajeron a su padre, y dijeron, esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la reconoció, y dijo, la túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Con este cuento, engañaron por completo al viejo patriarca, creyendo que en verdad, a José lo había devorado una bestia en el campo. Y fue causa de mucha tristeza, casi que pensó que no sobreviviría ante tanto dolor. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo, descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Nos llama la atención en este texto, donde se señala, todas sus hijas, cuando todos sabemos que biológicamente, Jacob solo tuvo una, la cual se llamaba Dina. Quizás esa parte del texto se refiera a todas las mujeres nacidas en su casa, hijas de sus siervas, las cuales se podían llamar como hijas de la casa de Jacob. Otro término que aparece descrito, y que también hemos subrayado, es la palabra Seol, y no lo vamos a confundir con otro término como el infierno. El Seol es el lugar a donde descienden todos los muertos, sin distinción de moralidades. Mientras que el infierno es un lugar reservado para los incrédulos y muertos en pecados. La palabra infierno es un término usado más que todo en la época cristiana. Ya para terminar con esta parte de la historia, la Biblia nos dice que José fue vendido en Egipto a Potifar, un jefe militar de la casa del faraón, donde el escritor usa el gentilicio de madianitas para los ismaelitas, quienes fueron los que realmente habían comprado a José en Dotán. Análisis final sobre la venta de José. Vamos a realizar un resumen acerca de los hechos que condujeron a que José fuera separado de su familia, hechos donde se deja al descubierto una cadena de eventos llenos de envidias, engaños, violencia, avaricia y a la final, un propósito. 1. Todos los hermanos, excepto Benjamín, sentían envidia de José, por ser el preferido de su padre, y por hacerse de profeta ante todos ellos. 2. Le tenían rabia por ser el que ponía al tanto a su padre, de todas las malas acciones de sus hermanos, principalmente los hijos de Silpa y Bilha. 3. La idea de matarlo o deshacerse de él, en Dotán, no fue un hecho premeditado,
Es decir, no fue maquinado con anticipación, sino que todo se debió a un momento único de oportunidad, que se dio por lo lejano en que se encontraban de sus tierras. 4. La idea de matarlo, según los sabios y los justos, surge de Simeón y Leví, quienes ya venían de realizar una matanza en Siquem. Tenían la frialdad y la experiencia. 5. La idea de echarlo a una cisterna vacía, fue de Rubén, quien fue el único que no estuvo de acuerdo en ningún momento con matarlo. En su lugar lo quería rescatar y devolver con vida a su padre. 6. La idea de venderlo a los mercaderes ismaelitas fue de Judá, que, aunque quería deshacerse del muchacho, tampoco deseaba derramar su sangre. 7. La idea de engañar a su padre, con la versión de que José fuera devorado por las fieras del campo, fue Isacar, según el libro de los justos. 8. El encargado de dar la noticia a su padre, acerca del suceso fue Judá, según los sabios. 9. El propósito de que todo esto ocurriera, fue idea de Jehová, ya que estaba destinado para José, ser el segundo en el mando después del faraón en Egipto, unos 18 años más tarde.